Chilango Letras, con Marina Soto. Hola, bienvenidos a otro episodio de Chilango Letras. Tendremos episodios cada semana, entonces no se lo pierdan. Yo soy Marina Soto, gerente de vinculación cultural, y está conmigo Fernanda Trías. Otra vez, es un gusto tenerte. ¿Cómo estás, Fernanda? Sí, Marina, un gusto conversar contigo de nuevo. Y cuéntanos un poco de ti. La última vez leí tu semblanza, pero en ese podcast me di cuenta que no me gusta leer semblanzas, es muy extraño. Mejor cuéntanos un poco de ti, tus intereses. Extraño además leerlo delante del autor. Sí, ¿no? sí, se quedan como así. Sí. Sí, en general yo siempre digo, no me presenten. Sí, ¿ves? Es mejor presentarte tú. Bueno, yo soy Fernanda Trías, soy escritora, nací en Uruguay, soy uruguaya, pero vivo ya hace 20 años fuera de Uruguay. He vivido una vida itinerante que también se convirtió en una literatura itinerante. Sí. Mis libros también marcados por esa itinerancia y por los distintos lugares donde viví. Y ahora hace 10 años, mi periodo más estable, llevo 10 años viviendo en Bogotá, Colombia. Y bueno, aquí estoy en Ciudad de México haciendo una residencia de un mes en la Casa Snow Apple, que es una residencia de artistas en Coyoacán. Entonces estoy muy contenta de estar aquí. ¿En qué otros lugares has vivido? Yo pensé que siempre viviste ahí en Colombia. No, primero viví en Francia, viví unos cuantos años en Francia. Sí. Después pasé brevemente por Berlín, estuve un año viviendo en Berlín. Después me fui a vivir a Buenos Aires, donde también, gracias a esa experiencia, nació La Ciudad Invencible. De Buenos Aires me fui a Nueva York, estuve viviendo en Nueva York, y de Nueva York ahí sí estuve viviendo, ahí sí me fui. Pasé por algunos lados, periodos cortos que no los cuento como vivir, sí. Y después me instalé en Bogotá en 2015. Ok, sí, vida itinerante. Y hoy vamos a platicar más sobre tu última novela, que se llama El Monte de las Furias, que trata de una mujer que vive en la montaña y como que cuida del alambre de la propiedad, se dedica a limpiar su casa y vive básicamente en soledad, a veces visitando a como celador que vive cerca. Y de repente empiezan a aparecer cuerpos en el linde del bosque y la mujer, en vez de sentirse horrorizada, más bien como que los ve como una tarea más, ¿no? Como los voy a cuidar, los voy a enterrar, y pues casi que se crea ahí una especie de relación, sin decir más. Y aquí encontré muchas cosas que también había encontrado en Mugre Rosa, temas parecidos, pero también tratados de una forma distinta. Entonces, ¿cuáles son tus intereses y cómo han ido evolucionando? Porque sí veo una evolución de Mugre Rosa a esto. Sí, totalmente. Creo que este libro se desprendió naturalmente de Mugre Rosa, en el sentido de que cuando termino de escribir Mugre Rosa digo, me quedaron cantidad de cosas en el tintero que necesito profundizar, pero ya a Mugre Rosa no le podía agregar más temas. Sí, hay varios. Entonces, en realidad siento que estas dos novelas, Mugre Rosa y El Monte de las Furias, claro, como las novelas en general, que se hacen de muchas capas y que tocan muchos temas, son novelas que tienen bastantes temas y que se pueden abordar desde distintos lugares, y a veces me pasa que una conversación la puedo llevar según el interés de la persona con la que estoy conversando, puedo hablar de una cosa y sin mencionar una cantidad de otras cosas, o la puedo agarrar de otro ángulo, entonces depende mucho, pero yo diría que en realidad, resumiendo, lo que me interesaba era ahondar más en la relación mujer-naturaleza, y en tratar de pensar cómo podía escribir el tema de ese vínculo y la naturaleza misma, ¿no? De qué manera hoy, en 2020, siglo XXI, ya lo empecé a escribir en 2020, podemos y debemos representar la naturaleza. Entonces, bueno, ahí hay un montón de temas, pero también hay temas viejos que tienen que ver con las violencias sobre el cuerpo de las mujeres, los temas familiares, las relaciones con las madres conflictivas. O sea, hay mucha cosa que algunas vienen desde la primera novela y otras son intereses más nuevos. Y hablando de esto de la representación de la naturaleza, justo pensando de nuevo en esta evolución, creo que ahora más que nunca está presente el tema del cambio climático, de nuestra responsabilidad con la naturaleza, de nuestra relación con la naturaleza, cómo la pensamos, cómo la tratamos desde un nivel muy individual, ¿no? También como que sí, las grandes empresas tienen la culpa y lo tenemos como muy claro, pero también nos empezamos a preguntar qué puedo hacer yo, ¿no? Lejos, no solo desde, yo qué sé, reciclar o algo así, como que sí pensarla de otra manera.
¿Cómo fue para ti pensarla? O sea, o cómo querías representarla. Sí, sobre todo pienso que puede ser muy frustrante pensar a nivel individual de decir, bueno, ¿qué puedo cambiar yo? Es algo que puede sumirnos en la desesperanza, pero lo principal que creo que podemos hacer es colaborar o contribuir para ir transformando el paradigma. Ujú. Entender a todos los seres vivos como seres sintientes, con derechos, y también preocuparnos por el lenguaje que utilizamos, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, claro, yo decía, lo primero es, esta mujer está en la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Ya arrancamos mal, porque ya desde el lenguaje mismo estamos parados en un paradigma en el que ser humano Sí. está separado de la naturaleza. Y ahí hay un tema que viene de siglos y siglos y de toda la historia, en que ser humano y naturaleza son dos, hay una separación, hay una dicotomía, Sí. todo es muy binario además, y bueno, desde el momento en que la palabra naturaleza ya no nos incluye, que decimos, Sí, es el me afuera. voy a la naturaleza como me voy a una afuera, Sí. desde ese momento empiezan los problemas. Porque incluso el hecho de ver a eso que llamamos naturaleza como una otredad es también lo que habilita todas esas violencias patriarcales que se ejercen sobre el territorio y sobre el mundo vegetal, etcétera, ¿no? Porque desde que es un otro, desde que es un afuera, yo puedo explotar, yo puedo someter, yo Sí. puedo extraer para mi beneficio, ¿no? Entonces, en la medida en que se cambia toda la mentalidad en torno a eso, hay ciertas cosas que empiezan a sonar más extrañas. Y ahí es donde está también nuestra responsabilidad. Yo como escritora siento que no puedo escribir la naturaleza como se escribía antes, donde si leemos obras magníficas como El corazón de las tinieblas o La vorágine Sí. o tantas otras, donde vemos al hombre explorador que se va a internar Se en la adentra, naturaleza, sí. se adentra a un mundo hostil, horrible, que le va a tratar de tumbar, Sí. y tiene que luchar para domar esa naturaleza indómita y someterla, ¿no? Sí. Y entonces es naturaleza versus hombre, y Sí. hombre en el sentido literal, ¿no? Hombre, Entonces sí. yo acá estaba dando vuelta un montón de cosas, entre ellas la mujer Ujú. está ahí y no va. Al principio sí, al principio ella está haciendo eso que vos decís, ¿no? Domesticando el jardín, Sí. limpiando, como luchando para que las malezas no se coman Sí. todo, porque es una montaña, es un monte que es muy difícil mantenerlo a raya. Sí. Pero a poco va transformando su manera de pensar sobre esa montaña, ese monte, y empieza a vincularse desde otro lugar, Ujú. y eso también va transformando su manera en que va entendiendo todo esto, ¿no? Desde decir, bueno, voy a tratar de mantener a raya a la montaña, y después decir, no, porque dejemos que un poco se empiece a tomar, y va transformando la manera en que entiende, porque yo creo que el kit del asunto es que se empieza a reconocer en esta otredad, Sí. ¿no? Tan disímil como puede ser algo muy diferente a nosotros, como puede ser una montaña Una o una montaña. selva o un monte. Sí, y me vienen a la cabeza muchas cosas, pero de las primeras es como que también, no sé si te viste en necesidad o como que siento que tú pusiste a la montaña como un personaje, ¿no? Un personaje más que también está describiendo, que es como, está cañón que si no le ponemos vida y pensamientos a las cosas, no las podemos respetar, ya sabes, y no las podemos ver como un ser, a menos de que intentemos de alguna forma volverlas humanas, que es algo que se da mucho. No sé si leíste Niña Pájaro Glacial. Lo amo, me cambió la vida ese libro. Y como que justo yo lo comenté en mi club de lectura y alguien dijo, pero al final ella cae en su propia trampa porque también está dándole sentimientos a las cosas y está mal que, o bueno, no sé si está mal, pero está cañón que no podemos respetar algo a menos de que tenga pensamientos y sentimientos humanos, no propios, porque al final tú mencionas el lenguaje de la naturaleza, el cual nos es totalmente desconocido a nivel que no podemos escribirlo o nombrarlo, pero ahí está. Sí. ¿Y por qué no lo podemos sentir? Pero justamente ahí está la dificultad.
al momento de escribir, porque justamente no hablamos el lenguaje de las plantas, ¿no? Sí. Yo leí muchísimo sobre inteligencia vegetal, todo lo último que se sabe sobre inteligencia vegetal para decir, bueno, pero ¿cómo hago para trasladar esto? Acá ya de entrada hay una dificultad, y la Sí. dificultad es que yo estoy intentando escribir eso con una herramienta definitivamente humana, que Sí, es el lenguaje humano. Y entonces yo ya de por sí parto con ese hándicap. Pero, entonces, ¿cómo hago? Bueno, tengo que buscar maneras. ¿Es un artificio? Sí, va a hacerlo. Porque desde ya la montaña, que es la otra protagonista de este libro y que también narra, va a tener que narrar con el lenguaje humano. Sí. Pero tengo que encontrar maneras de intentar complejizar eso y de tratar de llegar a lugares, ¿no? Ujú. Siempre entendiendo que es un artificio y que siempre que escribamos sobre esto, hay un límite. Ujú. Entonces, como justamente hay un límite que está impuesto por el propio lenguaje y por la propia subjetividad humana, me parecía fundamental problematizar ese límite y que la propia narradora dijera, pero ¿cómo tendríamos que inventar palabras Sí. nuevas para hablar de los sentidos de las plantas? Porque, por ejemplo, una cosa que a mí me vuela la cabeza de leer sobre inteligencia vegetal es que los científicos especialistas en inteligencia vegetal ya afirman que las plantas tienen los mismos 5 sentidos que el ser humano, más aproximadamente 10 sentidos más, Dios. que no tienen nombre. Sí. No tienen nombre en nuestro lenguaje, y que incluso, no sé hasta qué punto podemos incluso entenderlos, pero entonces va a llegar un momento en que vamos a necesitar, en la medida que vamos entendiendo más estas otras inteligencias, vamos a necesitar inventar palabras para poder nombrar estas otras maneras de sentir. Sí. Entonces eso es bien fascinante, pero siempre nos va a llevar a reflexionar mucho sobre el lenguaje, que por eso en la novela lo tengo que hacer, tengo que reflexionar sobre el lenguaje porque tengo que reflexionar sobre las propias limitaciones con las que estoy trabajando. Sí, y me gustó que también pusiste imágenes y diagramas cuando no te alcanzan tampoco las palabras, ¿no? Exacto, eso es. Sí. Sí. Y está increíble esto que dices de crear nuevas palabras, porque incluso al crear nuevas palabras también esas van a estar limitadas, ¿no? Y luego creo que la gente no entiende eso. O sea, nosotras que nos pues dedicamos un poco a las letras, lo entendemos mejor que nadie, que el lenguaje es nuestra herramienta como es un arma de doble filo, en donde nos encierra y también nos libera, o sea, nos permite entender nuevos sentimientos, porque si no lo nombras no existe, o sea, justo como nombro esos 10 sentimientos de las plantas, literal serían totalmente abstractos a menos de que le pongas un nombre, pero el nombre siempre va a ser insuficiente. Exacto, también. entonces ahí está lo que es imposible nombrar, y ahí la mujer siente la desesperación de ese límite. Sí. Le encantaría poder entender el lenguaje de la montaña, intenta descifrarlo en sus múltiples manifestaciones, Sí. queriendo leer cómo el musgo se escribe en la roca. También hay algo muy interesante, por ejemplo, que me decía alguien cuyo padre es geólogo, Uh-huh. y claro, hay un lenguaje que es secreto, que también somos ignorantes de él, a menos que seamos geólogos, Sí. ¿no? Entonces, él me decía, cuando yo salía de Bogotá con mi padre a pasear, en cuanto salíamos y empezás a ver la roca, porque hay cortes transversales, entonces vos ves todas las capas y ves los colores. Para nosotros eso no significa nada, pero para alguien que sabe leer eso, sí. le contaba una historia y estaba leyendo la roca como quien lee un libro. Ay, wow. Y eso es hermoso, ¿no? Sí. Y esto que dices también de como el hombre y la mujer, al principio dices que no habrían casas, bueno, el libro dice que no habrían casas si no hubieran mujeres. Y luego también está esta como contraposición cerca del final de la cantera, que me hizo pensar mucho cómo describes la cantera como la dueña, ¿no? O sea, cuando descubren la cantera, inmediatamente esa tierra ya pasa a ser de alguien más. O sea, ya cambia completamente la descripción y la sensación que tienen y la relación que tienen las personas con esta tierra no, esto ya no es de nadie más que de un señor ahí que quiere explotar Claro. la tierra, ¿no? Cuando no era de nada, antes no era de nadie mientras no tuviera nada que se pudiera explotar en el Sí, momento. claro, en el Exacto. momento que tiene algo valioso, eso ya pasa a ser parte de un dueño, que es algo muy, pues sí, patriarcal, aunque no es tanto hombre-mujer, es algo patriarcal que luego como que
la gente le cuesta trabajo esa idea de que lo patriarcal no solo está en los hombres, ¿no? También Total. está en las formas en las que como sociedad funcionamos En y los cómo códigos, nos exacto. adueñamos de la tierra, justamente. Sí, y en cómo pensamos, porque yo creo que también el modelo patriarcal lo que pasa es que lo tenemos incrustado adentro. Sí, sí, sí. Entonces es impresionante cómo extraes una manera de pensar de vos misma. Sí, O sea, hay que estirparla, pero está adentro, ¿no? sí, sí. No, es muy complicado. Y regresando al tema de la montaña, en una parte dices como nada te puede matar en la montaña más que los hombres. O bueno, el humano o lo que sea. Y no sé si viste este debate en línea de que le preguntaban a las morras como, ¿qué prefieres? ¿Quedarte en el bosque sola con un hombre o con un oso? No sé si lo viste. No, no lo vi. Bueno, todo el mundo contestaba que con un oso. Todas las mujeres contestaban que con un oso. Y todos los hombres era como... y se desató como un desastre en internet porque los hombres era como, no, ¿cómo pueden decir eso? O sea, están locas, así. Y es como, pues es que un oso a lo mejor no me hace nada y un hombre si está solo conmigo, pues algo me va a hacer, ¿sabes? Y se me hizo súper ad hoc, pensé que sí sabías de ese debate porque fue como totalmente como si en el bosque no hay nada más que los hombres que te pueden hacer daño. Sí, pero también digamos que la naturaleza es hostil, no es fácil, pero lo que me gusta de la naturaleza es que, digamos, del monte es que por un lado sí puede ser hostil para nuestros cuerpos, porque somos un animal más que está vulnerable bajo los elementos si estuviéramos en el bosque virgen, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo también es generosa, también da su fruto. Abajo de una hoja de yarumo, que son unas hojas gigantescas que hay en unos árboles en Colombia, te podés guarecer de la lluvia. O sea, Sí. ¿entendés? Está eso que es, sí, luz y sombra, hostilidad, pero refugio. Sí. Y sobre todo, me parece interesante no romantizar, pero tampoco demonizar, sino que encontrar una complejidad más interesante en cómo pensamos eso que llamamos naturaleza, que me complejiza utilizar la palabra, pero Sí. bueno, es la que tenemos. Pero sin duda, los peligros que poco a poco la mujer creo que la protagonista Ujú. va entendiendo que los peligros vienen más de la mano del hombre Sí. que de la montaña misma. Creo que lo interesante de la naturaleza en ese sentido es que nos pone en un lugar que no necesariamente es el lugar de hasta arriba, ¿no? En su lugar, Sí. pone a cada cosa en su lugar, que eso es algo que ella también dice. La montaña pone cada cosa en su lugar y creo que nos devuelve a nuestra verdadera medida. Sí, totalmente. Ah, qué bonito eso. Y igual hoy, como siempre en tus libros, siento que hay una como contraposición de lo natural y de lo como hecho por la mano humana, como el plástico de las máquinas, que incluso ni siquiera se ven tanto, ¿no? O sea, lo pones como muy a lo lejos, pero está. Y tipo la mamá que le gusta mucho el plástico, que le da tranquilidad, y eso lo he visto mucho, bueno, pasa, ¿no? O sea, a lo mejor si te dan, yo que sé, unas manzanas en una bolsa de plástico te van a dar más confianza que unas manzanas que están a lo mejor con un poco de tierra y dices, ¿de dónde sacaste eso, sabes? Sí, total, Sí. ¿no? Como cosas absurdas que me hacían pensar en eso era ver, por ejemplo, en Estados Unidos las mandarinas ya peladas puestas en bandejas y con papel vinilo Sí, encima. en Estados Unidos lo llevan a un límite Y es como, grave. bueno, ya no vas a poder, ni siquiera querés pelar una mandarina. Sí, pero sí, sí. pero entonces todas esas me traían como unas imágenes entre futuristas y surrealistas, ¿no? De ver una mandarina, la piel de la mandarina desnuda, pero envuelta en vinilo, ¿no? Sí. Y todas son cosas ahí que me... También, por ejemplo, que hubo una época en que sí se reverenciaba lo descartable, porque trajo a las mujeres mucha comodidad. Entonces, Sí. el hecho de que vos agarraras el mantel de papel y lo hicieras así, y así con todo Sí. adentro, lo pudieras botar a la basura y adentro tuviera todos los cubiertos de papel y los vasos los platos de cartón. Sí, los desechables. Sí. No hay que lavar. Entonces, en un momento también eso auguró un futuro cómodo y luego, por supuesto, otra vez se dio vuelta contra todo, ¿no? Como Sí. es llamativo como muchas cosas son arma de doble filo. Sí. No sé si sabes de como este mito de que Gillette, la marca de como, ay, ¿cómo se llaman
rasuradores de hombres. Bueno, creo que de mujeres también tienen. Pero se supone que encontraron una navaja que no se le quitaba el filo. Y dijeron, no lo vamos a vender porque en cuanto lo venda ya dejo de vender, ¿no? Exacto. O sea, literalmente yo me apoyo en que la gente necesite comprar navajas cada cierto tiempo porque se pierden el filo. Entonces, pues al parecer nunca supimos si fue un mito o una realidad porque nunca lo sacaron al mercado. Y como pues toda nuestra vida se apoya de estas cosas que son, pues sí, desechables. Total. Qué Sí, bueno. eso está horrible. Está terrible. Y también hablando de paisajes futurísticos, también pensé más bien en paisajes apocalípticos, ¿no? O sea, hay una cierta sensación en la soledad de esta mujer que te digo que también me recordó mucho a Mugre Rosa, porque estando en la ciudad rodeada de gente incluso parecía que estaba sola, ¿no? Y hay veces cuando, no sé, yo estoy sola, estoy caminando por la ciudad y es un día tipo el 25 de diciembre es mi día favorito de todo el año, no porque sea Navidad, sino porque sales a la calle y no hay nadie. Parece que todos se murieron. Y es como extrañamente tranquilizador, o sea, estar de que solo en la gran ciudad o solo en el bosque y pensar que eres la última persona del mundo, obviamente sería horrible, sería una pesadilla, pero por ciertos segundos hay algo como muy tranquilizador en esa como especie de... Sí, como no sé si se acabó el mundo. Yo creo que esta mujer en parte encuentra su fuerza en esa soledad. Sí. Es decir, después de venir de un pasado muy precario, con muchas violencias de todo tipo desde la infancia, más un entorno súper agresivo, ¿no? Para una niña y después para una joven y después para una mujer, sin recursos, sin educación, etcétera. Finalmente, digamos que ella se va allá arriba a vivir sola en esa casita en la punta de la montaña porque por un tema laboral, porque le salió esa oportunidad. Sí, no le queda mucha opción, o sea... Pero luego va encontrando su fuerza en esa soledad. Y me parece que hay algo muy interesante en pensar la soledad y la mujer, porque es algo que es incongruente, a lo que no nos han, para lo que no nos educaron. No nos educaron para sentirnos cómodas en esa soledad, sino al contrario, para creernos incompletas en esa soledad. Entonces ella... en la medida en que cada vez se va dando cuenta de sí, a mí me gusta estar sola, pero luego se da cuenta, no estoy sola. Estoy con todo esto otro que me rodea, que es vida, con estos pájaros, con este verde, con estos árboles, ¿no? O sea, también cómo pensamos la soledad. Sí. Y también la parte de los cuerpos, cuando leí la descripción del libro hace ya meses y no lo había leído, la parte de los cuerpos me hacía pensar en cómo, por ejemplo, la crisis climática u otras crisis también nos tocan a la puerta y no les hacemos caso, ¿no? O sea, cómo los cuerpos literalmente se están apilando en nuestra puerta y no, como que, pues sí, los enterramos, los hacemos de lado, o sea, fingimos que no son cuerpos. Que me recordó un poco a su reacción, como que su reacción, te digo, en vez de estar de que horrorizada, porque si alguien se encuentra un cuerpo afuera de su casa, pues su reacción sería ayuda. Ella nada más como que los entierra otra vez, que hay algo también ahí de la montaña, el sistema como digestivo de alguna forma de la montaña, pero como que también pensé en esta idea de negar nuestra realidad. Yo también pensaba como, bueno, ahí hay un elemento un poco fantástico, ¿no? Que se empieza como a colar, pero al principio muy realista, como, bueno, sí. A ver, que vos salgas a la montaña en Colombia y te encuentres con un cuerpo, ya no es raro. Sí, no es lo... Eso es lo que me vuela la cabeza. Eso es lo que me impresiona, ¿no? Sí. Que claro, la naturalidad con la que ella asume esa tarea, que luego ella misma va sintiendo que ella es una especie de corresponsal de la montaña, entonces que esa naturaleza con la que asume su tarea de enterrar para que la montaña lo digiera, es parte de que ella se siente como una extensión de la montaña, como cumpliendo tareas para la montaña, digámoslo así. Okay. Pero igual estaba el otro lado, ¿no? Porque me parece que algo que es maravilloso de la literatura es que te permite la polisemia, que vos podés decir, bueno, es esto y también es esto. Sí. Entonces, yo veía eso, ese es el lado positivo, digamos. Y luego el otro lado era, lamentablemente en América Latina, si te encontrabas un cuerpo en tu jardín, no es tan extraño, se puede convertir en una normalidad, ¿no? Entonces, eso es terrible. Y también yo, digamos que decía, bueno, vamos a ver, si esto incomoda,
está bueno. Sí. Porque justamente si no incomoda es que tenemos un problema, ¿no? Entonces, que incomode que este hecho de que los cuerpos entonces aparecen de manera misteriosa, pero además ella no solo normaliza el hecho de que aparezcan, sino que los nombra así, cuerpos, cuerpos, cuerpos. Sí. Entonces no sabemos nada de estos cuerpos, lo cual también genera como una incomodidad que dice, bueno, pero ¿sí qué es? Sí. Creo que poco a poco ya va cambiando eso, ¿no? Sí. Con el tema de los nombres, por ejemplo, y con el tema de empezar a pensar cada uno como una individualidad. Pero al principio es simplemente cuerpos sin género, Sí, justo. como si fueran, no sé, como si se Ramas. sí, como Sí. si cosificándolos de alguna manera y que ojalá, sí, espero que genere incomodidad Sí. porque... Bueno, mínimo a mí, no sé, ¿verdad? Y en otra parte justo de los cuerpos, ella les está hablando con el celador y se preguntan como, bueno, un cuerpo cuando alguien muere, ¿de quién es, no? El celador dice, de los hijos. Y ella dice, ella como que siento que dice como, no, es que no estás entendiendo, de que si me corto una mano, sigue siendo mía, si se me pierde, sigue siendo mi mano, sigue siendo yo. Y me recordó una clase de filosofía que tuve hace mucho tiempo en así prepa, en donde justo nos preguntábamos dónde está la esencia de una persona, ¿no? O sea, está en su cuerpo, está en su personalidad, está en su memoria, está en su historia, que también un poco, no sé si viste la serie de Severance, Sí. que también un poco habla un poco de eso, es como quiénes son dos personas distintas nada más por no tener memoria o es la misma persona. Es difícil en realidad qué hace a una persona. Es súper interesante. A mí, sí, eso yo lo tenía presente cuando estaba hablando de eso y además el hecho de a quién pertenece un cuerpo después de la muerte. El hecho de que un cuerpo muerto no es persona, pero sin duda no es cosa. Sí, es ¿Qué algo muy es? raro. Y hay un vacío ahí. Sí. Incluso hay un vacío legal. Sí, Que me parece muy interesante, ¿no? Porque incluso es como si quién puede disponer de esto y hasta qué punto se puede disponer. Yo puedo decir, como familiar puedo decir que lo entierren, que lo cremen, pero como familiar no puedo decir, no, me lo llevo a mi casa. Sí. sí, es verdad. ¿Entendés? Entonces hay algo muy interesante ahí para pensar, ¿no? Sí. Sí. Y también como en diferentes culturas hay como diferentes grados de reverenciación hacia los cuerpos, ¿no? Hay unos que es como no lo puedes tocar, hay otros que es como tienes que dejarlo en su sitio, hay otros que es como quémalos. Pero no sé si hay alguna cultura, no sé si tú sepas de alguna que sea como, da igual, o sea, tíralo ahí. No creo, ¿sabes? No creo, justamente me parece que hay algo muy atávico Sí, al cuerpo porque el cuerpo fue alguien. Entonces no creo que nadie pueda considerar, que una cultura pueda considerarlo como algo como cualquier cosa, justamente porque justamente no es una cosa. Entonces yo lo que sí creo es que es muy importante, y ahí está el drama de los desaparecidos, es muy importante justamente poder hacer ese rito en el que tú tienes el cuerpo y despides al cuerpo de alguien que fue, ¿no? De alguien que fue una persona. Y el drama de los desaparecidos es justamente no poder hacerlo. Sí. No poder enterrarlos, no poder darle un final humanizado. Sí, como un espacio. Eso. Sí. Entonces también yo pensaba mucho en eso y decía, bueno, psicomágicamente ella los termina dignificando. Porque estos cuerpos que son NN, no identificados, que nadie los va a encontrar, etcétera, en vez de quedar arrojados ahí, ella les da una dignidad, los rehumaniza cuando los cuida, cuando los lava y finalmente, sin saberlo, casi de manera intuitiva, terminan haciendo un rito mortuorio que muchas culturas hacen, que tiene que ver con el lavado de los cuerpos. Y en ese sentido ella termina, no sé, yo sentía como que finalmente podía llegar a pensarse como este espíritu de la montaña que hace este gesto con estos cuerpos desaparecidos y no identificados, ¿no? Que aparecen ahí de la nada. Sí, o sea, pensándolo otra vez como en el lenguaje, los individualiza, o sea, les da como su espacio y su momento sin tener que nombrarlos, lo cual es como muy interesante porque tenemos mucha necesidad como humanos de nombrar. Sí. O sea, los
peces, o sea, le damos como personalidad mediante el nombre a un buen de cosas. Y cómo esta personaje está respetando algo sin necesariamente imponerle un nombre, como nada más dándoles, no sé, una pleitesía sin imponerse ella, lo cual está muy interesante. Y el otro día estaba platicando también con Tania Tagle del tema del hiperconsumismo y la adicción al dinero. Eso lo vi en un video el otro día, como el término adicción al dinero, que sí, o sea, estaba en mi mente, nada más como que no lo había nombrado de esa forma. Y tú me habías platicado anteriormente cómo considerabas el capitalismo una enfermedad. Y esta situación desde la última vez que hablamos creo que ha empeorado. Como nuestro discurso de cuidar el planeta se ha vuelto incluso elitista, ¿no? O sea, se ha vuelto como de las clases altas el cuidar el planeta, porque ahora ya existen como estas marcas tipo Shein o Alibaba, en donde puedes conseguir cosas baratísimas, o Temu, a un nivel de producción ridículo, y ya se ha vuelto casi, sí, como elitista el ir a tiendas de segunda mano, porque ahora ya está como de moda, entonces ahora son carísimas. Sí. Ajá, entonces como que ya el cuidar del planeta ya se ha vuelto como otro trend y es como una locura eso. Sí, eso, pero porque el mercado absolutamente Sí, todo lo absorbe. Entonces ya convirtió eso en trend, tal cual. Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo has o sea, cómo has sentido tú este tema? Porque creo que sí está presente también en el libro. Sí está presente, pero mucho más soterrado, está más de telón de fondo, creo. Porque la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es el antídoto a esto? Porque Mugre Rosa es una distopía, creo que hay mucho de denuncia ahí, de decir, bueno, miremos esto, visualicemos esto, el consumo, toda esta matanza de animales convertidos en pasta, sí. horribles, ya desconectados de hasta de dónde viene lo que comemos, etcétera. Pero digamos, no podía yo seguir escribiendo otra distopía donde es pura denuncia, sino que en realidad pienso, ¿cuál es el antídoto? Bueno, el antídoto tiene que ser volver a lo pequeño. Uh-huh. El antídoto tiene que ser pararnos a mirar. También tiene que ver con una velocidad. Sí. Porque el consumo implica una velocidad de eso, ¿no? Lo descartable, vuelvo a comprar. Mientras que entonces la lentitud, el darle distintos usos a las cosas, que ella dice, bueno, en la ciudad tiran todo, lo dejan todo afuera, en el pueblo cualquier cosa que entra a la casa nunca vuelve a salir porque se convierte en otra cosa, ¿no? Se le va a encontrar un uso, y eso tiene que ver también con una velocidad, y yo pensaba, el antídoto tiene que ser pararse a mirar, poder prestarle una pequeña atención a esta pequeña flor, a este pequeño brote, que todos los árboles no son lo mismo, ¿no? Y a partir de de dejar de masificar todo, también volvemos a otros valores. ¿Sí? Porque me parece que es mucho más amplio que decir no consumo esto, sino cambiar toda una actitud. Sí, una forma de pensamiento. Sí. Muchos dicen que justo leer es algo muy anticapitalista, porque de huevo te tienes que tomar tu tiempo, y por eso la gente ya no puede leer. O sea, justo por el tema del TikTok y todo, que te enseñan videos de 3 segundos en donde te dan toda la información, el resumen de un libro y el resumen de tu vida en 5 segundos. La gente le cuesta, o tengo 1000 amigos que les cuesta mucho trabajo sentarse y leer. O sea, yo siempre les digo, para mí leer es como mi espacio de tiempo en pausa, tiempo para mí, tiempo en donde puedo desconectarme un poco y pues volar a otro mundo y ir lento, justo. O sea, cómo hemos perdido esa noción de ir lento. No, y sobre todo también que el tema con los videos de TikTok y de Instagram es que estaba leyendo ahora hace unos días justo sobre el tema de la producción de dopamina del cerebro, porque es golpe, o sea, ya sea golpe de risa, golpe de emoción. Lo importante es que es golpe de emoción en pequeñas cápsulas que te tragas en muy breves segundos, y pasas a otra que otra vez arriba, y otra vez arriba, y otra vez arriba. Entonces, tu cerebro está produciendo esta descarga de dopamina y de sustancias, y después es adicción a eso. Sí, súper adictivo. Y entonces el antídoto para mí leer es una forma de resistencia para mí ya de entrada a eso,
Y me parece importante reivindicar eso, la pausa, el mirar, el detenerse a describir esta cosita. O sea, también hay algo ahí que hay decisiones estéticas que para mí son decisiones políticas. Sí. Y alguien decía, ya no me acuerdo si era Niña Pájaro Glaciar o qué, pero decía, hay una razón por la cual sentarse en medio de un bosque se siente bien, o ir a caminar y respirar se siente bien, y estar como encerrado con tu celular se siente mal al cuerpo. O sea, hay una razón por la cual cuando estás de que al solecito tantito se siente bien, y cuando estás todo el día pegado a tu computadora porque estás trabajando te sientes mal. O sea, hay algo tan obvio ahí que luego a la gente se le pasa por encima de la cabeza que está muy cañón. Sí. Pero bueno, ya hemos llegado al final de la entrevista. Muchas gracias, Fernanda. Siempre al final, a ti ya no te tocó esto, pero al final hacemos como un jueguito para irnos de buen humor. Y a ti te tocó uno que se llama autor favorito o autora favorita. Entonces yo te voy a dar opciones y me vas a decir este o este. A ver, ay, tengo muchos autores favoritos. Sí, ya sé, aparte me costó trabajo adivinar, entonces, porque me metí a tu Instagram a ver si tenías ahí libros, y no habían tantos, y dije, ay, bueno, voy a adivinar a ver si latino. Ok, ¿Silvina Ocampo o Clarice Lispector? Clarice Lispector. ¿Clarice o Pizarnik? Clarice Lispector. ¿Clarice o Roberto Bolaño? Clarice Lispector. Uy, bueno, mira, esto sí lo hice bien desde el principio. ¿Clarice o Winner, Gabriela Winner? Ah, bueno, pero pobre Gabriela, no, la amo, pero tengo que quedarme Bueno, con Clarice. Pasa nada, no voy a escuchar esto. esto. ¿Clarice o Olga Tokarczuk? Que vi que ahí te... Ah, me gusta mucho. No sé, muy difícil, pero Clarice Lispector. ¿Clarice o Agustina Basterrica? Clarice Lispector. ¿Clarice o Dolores Reyes? Clarice Lispector. ¿Clarice o Gabriela Cabezón? Ay, qué difícil me hacen las cosas. No, Clarice Lispector. Tengo que lo que pasa es que Clarice Lispector es las antiguas y las antiguas tienen que tener su... Me fui por lo fuerte muy, muy rápido. Sí, no. Y ya la última, ¿Clarice o Samantha Schweblin? Clarice Lispector. Bueno, siempre latino al principio, ¿sabes? O sea, sí. Siempre la primera se quedan con la primera y yo, bueno. No, sí. Difícil. Pero, lo que pasa es que a mí ¿eh? me costaría hacer eso porque digamos que le tengo mucho respeto a lo que llamo las antiguas. Sí. Entonces, claro, saben, en el primero sí me pusiste dos antiguas. Sí, es que intento poner un poco de todo porque luego... Pero Olga Tokarczuk yo también la amo. Sí, wow. Pero como sigue viva todavía hay que ver para dónde arranca. Bueno, ya tiene un Nobel, ya. Yo creo que ya la podemos canonizar. Ya la canonizar. Sí. Fernanda, ¿dónde podemos seguirte? Solo tengo Instagram, @triafernanda. Perfecto. Eso es todo. Igual no olviden seguir a Chilango.com y a Chilango Radio para enterarse de más cosas que estaremos haciendo aquí en Chilango Letras, y a mí en marina.leyendo para ver lo que estoy leyendo y ahí comentarme cosillas, platicar conmigo. Entonces, muchas gracias por escuchar. Nos vemos a la siguiente.